Ya, empezamos nuevamente, estimados estudiantes. Ya nos dice, lee y analiza lo siguiente. Reflexione acerca de las siguientes situaciones. ¿Qué mueve a un barco de vela que navega por el mar? ¿Qué tiene que hacer un jugador de fútbol para tratar de meter con el pie una pelota en la portería del equipo contrario? ¿Qué ocasiona la caída de una manzana desde la rama de un árbol? Ya, y muchas preguntas que nos podemos hacer en cuestión en la naturaleza, ¿verdad? A ver, ¿qué dice usted, don José, con respecto a la primera pregunta? ¿Qué cree usted que mueve a un barco de vela que navega por el mar? ¿Qué es lo que le mueve? O Marixa, cualquiera que quiera participar. El viento o las olas. Eso, ¿no es cierto? El viento, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cómo sabemos? El barco navega en virtud de la fuerza que el viento ejerce sobre la vela. Es decir, si no hay viento, tampoco se va a mover este barco, ¿verdad? Con respecto a la segunda pregunta, la pelota se mueve y puede entrar en la portería debido a que con el pie recibe una fuerza al ser pateada. Y la manzana cae al suelo en virtud de la fuerza gravitacional con que es atraída por la Tierra. En cualquier caso en que interviene una fuerza, existe como mínimo una interacción de dos cuerpos, ¿sí? Es decir, para que haya una fuerza, siempre tiene que haber contacto entre dos cuerpos, o tienen que haber dos cuerpos para que haya la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es toda acción capaz de producir alguna deformación en los cuerpos sobre los que actúa o alterar su estado de reposo o de movimiento. ¿Ya? Entonces lo que nos dice es esta definición de fuerza es que es la acción de ¿qué? De producir una deformación en el cuerpo en el que actúa. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una esponja y le aplicamos una fuerza, ¿qué pasa con esta esponja? ¿Se conserva ahí o se deforma al aplicarle la fuerza? Se deforma, ¿no es cierto? ¿Sí? También dice que altera el estado de reposo o de movimiento. ¿Cuándo altera el estado de reposo? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una mesa que está en reposo y ustedes van y le aplican una fuerza. ¿Se altera este estado o sigue en el mismo estado? Se altera el estado. Se altera. ¿No es cierto? Se altera. ¿Por qué? Porque la mesa ya deja de estar en reposo, ahora está en movimiento si yo le empujo, ¿verdad? ¿Y cuándo se altera un estado de movimiento? Cuando está, por ejemplo, este niño en una bicicleta que se está moviendo tranquilamente y sucede que se atraviesa una piedra. Ya, en este caso esta viene a ser una fuerza. El niño venía en un movimiento rectilíneo. Se chocan estas piedras de aquí y se alteró su estado de movimiento, ¿verdad? Se alteró completamente. Ya, ¿cuál es la unidad para medir la fuerza? La unidad para medir la fuerza se llama el Newton, que lo representamos con una letra N. También tenemos la clasificación de las fuerzas. Las fuerzas se clasifican en fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. ¿Cuáles son las fuerzas por contacto? Cuando los cuerpos deben estar en contacto, es decir, tienen que estarse tocando para ejercerlas y así recibir su efecto. Por ejemplo, cuando nos apoyamos en una pared, cuando empujamos un banco, en este momento que estamos sentados,
en una silla, estamos en contacto nuestro cuerpo con la silla con el piso, ¿verdad? Estamos sobre una mesa, nuestros brazos, ¿ya? Entonces ahí se están ejerciendo fuerzas de contacto. Las fuerzas por contacto son las siguientes. La fuerza normal, que también la representamos como una N, el peso, la fuerza de rozamiento, la fuerza elástica y la fuerza de tensión. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza que aparece cuando hay contacto entre dos superficies. Esta fuerza es siempre perpendicular a la superficie. De hecho, esta fuerza permite que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Por ejemplo, este pajarito de aquí, ¿sí? Y hablemos de una vez del peso para explicarlo al pajarito. El peso, en cambio, es una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra, o se dirige hacia abajo, ¿sí? Y el peso, ya nos dice que siempre está dirigido hacia el suelo, ¿ya? Bueno, esta fuerza también se considera como una fuerza a distancia, pero la vamos a dejar ahí. Ya, a ver, el pajarito. Miren, el pajarito está sobre una rama. Es decir, aquí la rama o el peso del pajarito se dirige hacia abajo. ¿Se ven una flechita? Es decir, en este caso, la ramita está sujetando el peso del pajarito, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que hace de que esto no se vaya para abajo, no se caiga? Es la fuerza normal, la cual en cambio se dirige hacia arriba. ¿Ya? Como el pajarito está ahí en equilibrio, ya, un ejemplo, el pajarito tiene un peso, vamos a decir así, de 2 newtons. 2 newtons hacia abajo, y para que se mantenga en equilibrio, pues tiene que tener 2 newtons hacia arriba. Lo mismo que está pasando ahora con nosotros, estamos sobre una silla, ¿ya? Nosotros tenemos una masa más grande. Las 4 patas de nuestra silla son las que están sujetando nuestro peso, el cual, como les digo, se dirige hacia abajo, hacia la tierra. ¿Qué es lo que permite que nosotros no nos caigamos, por decir así? Es la fuerza normal, la cual se dirige hacia arriba, ¿verdad? Entonces esto hace que nos mantengamos en equilibrio. ¿Qué nos dice la fuerza de rozamiento? Que es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto, y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Es la causante, por ejemplo, de que podamos andar, ¿sí? Nos cuesta mucho más andar sobre una superficie con poco rozamiento, por ejemplo, el hielo, una baldosa mojada, que andar por una superficie con rozamiento, o sea, con mayor rozamiento, como es un suelo rugoso o un suelo de cemento o un suelo de tierra. Es decir, la fuerza de rozamiento va a aparecer cuando dos cuerpos están rozándose en contacto. Por ejemplo, este niño está aquí empujando este mueble. El niño empuja el mueble hacia allá, hacia la derecha. ¿Ya? Ahí está aplicando él una fuerza. Y la fuerza que se opone al movimiento de este mueble, la que se opone que este mueble se vaya, porque ustedes saben que este niño, al aplicar una fuerza, no es que apenas lo topa y ya va a rodar el mueble, no, no es cierto. Lo que hace que este mueble digamos, no ruede así porque sí, es la fuerza de rozamiento, la cual va en sentido contrario a la fuerza de aplicación. Fuerza elástica. Es la fuerza que se origina en un cuerpo elástico. Por ejemplo, una banda de goma o resorte, al estirarlo o comprimirlo. ¿Ya? Aquí te he puesto un ejemplo de estos jueguitos de los niños. ¿Sí? Que si nosotros le aplicamos, miren, aquí está encogido. Si nosotros le aplicamos una fuerza, este cuerpo se va a estirar y a estirar.
Cuando yo dejo de aplicar la fuerza, este cuerpo de vuelta se va a comprimir. Ya, ahí hablamos de una fuerza elástica. O las ligas que utilizan las mujeres cuando se peinan. Le aplican una fuerza y la liga se estira, ¿verdad? Ya, ahí está entonces presente la fuerza elástica. Fuerzas de tensión. Es la fuerza ejercida por objetos como varillas, cables, alambres o cuerdas sobre un cuerpo ligado a ellos, equilibrando las fuerzas externas aplicadas en sus extremos, oponiéndose al alargamiento, estiramiento de los mismos. Ya, para no irnos tan lejos, las fuerzas de tensión aparecen, como nos dice aquí, en los cables, alambres o cuerdas. Por ejemplo, cuando hacemos una fiesta de cumpleaños, ¿ya? Y amarramos una piñata. Ahí están amarrada por cuerdas, ¿no es cierto? O cable. Ya, ahí están ejerciéndose las fuerzas de tensión. O cuando en nuestra casa colgamos un espejo, ¿ya? Ahí también ese hilo, por decir así, esa cuerda, se está ejerciendo ahí una fuerza, como decimos, de tensión. Ya, hasta ahí con respecto a estas fuerzas. Ya, fuerzas de distancia. Los cuerpos no necesariamente deben estar tocándose para ejercer y recibir su efecto. Por ejemplo, cuando cae un cuerpo. ¿Por qué creen que cae un cuerpo? Ustedes saben que la Tierra, sí, ya creo que lo habíamos hablado, se comporta como un imán gigante. Que todo lo que ponemos cerca de la superficie de la Tierra lo atrae. Ustedes cojan cualquier cosa y pónganlo así y suéltenlo, la Tierra lo atrae, ¿verdad? Ya, esa fuerza se llama fuerza gravitatoria. Todo lo que atrae la Tierra. ¿Ya? Entonces estamos nosotros, estamos las casas, todo. Por ejemplo, cuando cae un cuerpo, ya, esa es una fuerza a distancia. Está una manzana en el árbol, ni siquiera está tocándose con la tierra, y en el momento, qué sé yo, que hace un viento, cualquier cosa, está muy madura la fruta, bueno, como sea las circunstancias que se dé, la fruta cae. No se va a quedar flotando en el aire, ¿no es cierto? Esto se debe a la fuerza gravitatoria. O también cuando un cuerpo es atraído por un imán, ¿ya? Ese en cambio se llama una fuerza magnética. Ya, de estas no nos vamos a meter mucho a hablar porque ahora nos vamos a dedicar a estudiar son las fuerzas de la parte de acá arriba. Las fuerzas de interacción a distancia son fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica y fuerza magnética. Ya, las que son a distancia. Nosotros vamos a estudiar las fuerzas de acá arriba en ejercicios. ¿Cuál es la actividad que tienen que hacer ustedes? La actividad nos dice: elabore un mapa conceptual sobre las fuerzas y su clasificación. Ustedes van a elaborar un mapa sobre las fuerzas y su clasificación. Poner clasificación, le pueden poner fuerza a un pequeño concepto o simplemente clasificación de las fuerzas. Se clasifican en dos: fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. Debajito de las fuerzas por contacto ponen las fuerzas que están aquí: la fuerza normal, peso, rozamiento, elástica y tensión. Y las fuerzas a distancia le ponen la gravitatoria, la eléctrica y la magnética. ¿Ya? Y van a señalar, nos dice, lea los siguientes enunciados y luego subraye la respuesta correcta. Allá, aquí se me olvidaba. Si pueden, ponen aquí un pequeño ejemplo o una pequeñísima definición, lo más resumido posible. Y aquí vamos a subrayar la respuesta correcta. La fuerza que aplica la Tierra a un cuerpo que está cerca de su superficie se llama... ¿Cómo se llama esa fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos? La vemos acá arriba. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que hay sobre ella. Ya, entonces ustedes aquí van a poner. ¿Cuál es la fuerza que aplica la Tierra a un cuerpo que está cerca de su superficie? Se llama... Fuerza de peso. Ya, y la señala.
La unidad fundamental para medir la fuerza se llama metro, masa, newton o joule. La señalan. Es un tipo de fuerza de contacto. Actúa perpendicular a la superficie. Ustedes tienen que buscar cuál es la fuerza que actúa perpendicular a la superficie. ¿Ya? Y todas las respuestas están en la parte de arriba.